través de los años, muchas personas y organizaciones hemos promovido el vegetarianismo como la mejor alternativa para el ser humano, por brindar una nutrición de calidad y una alimentación saludable. Pero hay otras razones, aparte de los aspectos de salud y nutrición, para elegir el vegetarianismo como la mejor alternativa. Lo que está a punto de ver supera la peor de las pesadillas. Pero para los animales criados en modernas granjas de producción masiva y sacrificados en los mataderos, es la cruda realidad. Una vez que haya visto la rutinaria crueldad que implica criar animales para comida, entenderá por qué millones de personas compasivas han decidido dejar de comer carne. Conozca lo que come cuando come carne. Todos los años, tan solo en Estados Unidos, se sacrifican más de 25,000 millones de animales para su consumo. PETA, Personas por la Ética en el Trato a los Animales. Aves y pavos. Los pollos son probablemente los animales peor tratados del planeta. Miles de ellos son amontonados en sucias bodegas llenas de excrementos y de cadáveres de otras aves que murieron por estrés o por ataques cardíacos. Al forzarlos a crecer tan rápidamente, muchos de ellos no pueden soportar su peso y resultan tullidos e incapaces de alcanzar el alimento, por lo que mueren de hambre. Los pollos, después de haber sido genéticamente modificados, son alimentados durante toda su vida con hormonas para acelerar su crecimiento. Su corazón, pulmones y patas no resisten el sobrepeso. Los ataques al corazón y deformaciones en las extremidades son de lo más común. Una investigación de PETA descubrió a este granjero matando con una barra de metal a los pavos enfermos o heridos y aventándolos en un rincón cuando todavía estaban conscientes. Esto es considerado legal y es autorizado por la industria. Estos pavos soportaron terribles condiciones durante 6 horas antes de ser trasladados a otro camión que los llevaría, heridos, al matadero, situado a 4 horas más del lugar del accidente. Después de padecer semanas en condiciones de amontonamiento y suciedad, los animales son transportados al matadero sin agua, sin comida y sometidos a temperaturas extremas. Una vez ahí, son colgados de sus ya lastimadas patas y degollados, estando la mayoría de las veces aún conscientes. Muchos son arrojados aún vivos a contenedores de agua hirviente para desplumarlos. Gallinas ponedoras. Si piensa que esto es lo peor, escuche. Para la producción de huevos, entre 5 y 11 gallinas son amontonadas en pequeñas jaulas de alambre, lo que las hace violentas y las lleva a atacarse entre sí. Para evitar esto, sus picos, que contienen terminaciones nerviosas, son cortados con una navaja caliente. Estas gallinas están tan amontonadas que durante toda su miserable vida no podrán abrir ni siquiera una de sus alas. Nunca podrán comportarse de manera natural, como revolcarse en la tierra o picotear la hierba. En promedio, 34 horas de este martirio dan como resultado la producción de un solo huevo. Cuando la producción de huevos disminuye, los productores obligan al organismo de las ya de por sí maltratadas aves a un nuevo ciclo de puesta. Esto se logra retirándoles el alimento durante 14 días, donde por supuesto muchas de ellas mueren de hambre. Como sus huesos y sus cuerpos están tan débiles, más del 90% de las gallinas tienen los huesos rotos o tienen hemorragias para cuando son enviadas al matadero. Reses. El ganado es castrado, marcado y sus cuernos son cortados sin anestesia alguna y sin analgésicos.
En las subastas se somete a los asustados animales a descargas eléctricas para obligarlos a moverse hacia donde los trabajadores desean. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos permite que se certifique como pura la carne de animales con lesiones cancerígenas y purulentas. Por lo tanto, las heridas y las enfermedades de los animales raras veces son atendidas. Después de soportar casi un año de confinamiento, el ganado es transportado al matadero en camiones soportando climas extremos. En el matadero son degollados, despellejados y desmembrados estando todavía totalmente conscientes. Para las vacas lecheras es aún peor. La razón por la que ellas dan leche es la misma por la que lo hacen los humanos, para alimentar a sus crías. Sin embargo, en las lecherías modernas, las vacas son tratadas como meras máquinas. 40% de las vacas lecheras casi no pueden mantenerse en pie para cuando son enviadas al matadero. Varias veces al día son conectadas a las máquinas extractoras de leche, lo cual daña sus ubres. Al final de su vida productiva, son enviadas directamente al matadero o vendidas en subastas de ganado. Más de 100,000 vacas al año son incapaces de bajar por sí solas de los camiones que las transportan al rastro y aún así son sacrificadas para el consumo humano. Las vacas son enviadas al matadero mucho antes de que hayan cumplido con su ciclo natural de vida. La mayoría de las hamburguesas que se venden en Estados Unidos están hechas de vacas lecheras que han dejado de producir. Las vacas dan leche para sus crías, no para los humanos. Estas vacas son inseminadas cada año para mantener constante la producción de leche. Los becerros, casi recién nacidos, son separados de sus madres, causándoles esto a ambos una terrible ansiedad. Casi todos los machos son vendidos para la crianza de terneros, donde se les mantiene atados en un espacio tan pequeño que ni siquiera pueden darse vuelta o echarse. Si consume lácteos, está apoyando esta industria. Los terneros, que casi no pueden caminar, pues sus músculos se han atrofiado por falta de movilidad y por la dieta a la que son forzados, la cual muchas veces les provoca anemia, también son vendidos en subastas de ganado. Cerdos. Confinados en espacios pequeños, donde las hembras no pueden siquiera darse la vuelta durante casi toda la época de gestación, la primera y única vez que estos animales ven la luz del sol y respiran aire fresco es cuando son transportados al matadero. Como no pueden actuar de acuerdo a su naturaleza, muchos de ellos desarrollan comportamientos anormales. Poco después de nacer, a los cerditos se les mutilan las orejas, se les sacan los colmillos, se les corta la cola y se les castra sin anestesia y sin darles analgésico.
Los pequeños cerdos, que no crecen tan rápido como se esperaba, son matados azotándolos contra el suelo, como puede verse en esta imagen. Como a los pollos, a los cerdos se les hace crecer tan rápido con hormonas que muchas veces no pueden caminar normalmente y sus extremidades no pueden sostener su peso excesivo. Muchos cerdos se enferman o están heridos, pero no se les atiende ni se les sacrifica, pues mientras estén vivos pueden generar provecho para la industria al ser vendidos al matadero. Aquellos que por alguna razón ya no pueden ser enviados al matadero son sacrificados con un tiro para ahorrarle a la industria el gasto de alimentarlos. Movilizar a los cerdos golpeándolos con barras de metal es la forma más común de maltrato. Durante el transporte, los cerdos son amontonados de tal manera que muchas veces los que están en medio son aplastados bajo el peso de los otros aterrados animales. Los que quedan en las orillas del camión mueren de frío, otros mueren de deshidratación. De hecho, cada año llegan al matadero 400,000 cerdos que ya no pueden caminar para bajarse del camión que los transporta, y 100,000 llegan ya muertos. Estas son solo especulaciones. Se calcula que las cifras reales son aún mayores. Después de haber sido forzados mediante descargas eléctricas a entrar al sitio donde los van a matar, no siempre se les adormece correctamente, así que muchas veces son degollados cuando están aún conscientes. Otros son lanzados vivos a tanques de agua hirviente para quitarles el pelo. Lo que estamos viendo es una cruda y cruel realidad. Sin embargo, estas son imágenes y estadísticas de Estados Unidos, donde hay controles sanitarios. Y si esto sucede en ese país, imagínese lo que sucede en muchos países. Por ejemplo, en México, donde más del 75% de los rastros son clandestinos y por ende no existen controles sanitarios. Por favor, reflexione sobre lo que ha visto. Ya basta de tanta crueldad. Recuerde que la ley de causa y efecto, de acción y reacción, es inexorable y el dolor que infringimos a los animales se nos regresará tarde o temprano. Cada vez que nos sentamos a la mesa podemos elegir. Por favor, elija el vegetarianismo. Hágalo por los animales, hágalo por el medio ambiente y hágalo por su salud. El vegetarianismo y su salud. Ahora le presentaremos algunas de las muchas razones por las que el comer carne no es bueno para su salud. Los productos cárnicos no tienen fibra, por lo tanto, ocasionan estreñimiento. Desde el momento en que el animal es sacrificado hasta cuando la carne llega a su mesa, las bacterias de putrefacción pululan en ella por millones. ¿Sí? Así es. Su platillo de carne está en avanzado proceso de putrefacción. Por esa razón, en la alimentación carnívora, la digestión se hace a través de bacterias de putrefacción, mientras que en la alimentación vegetariana es a través de bacterias de fermentación, dando resultados muy diferentes en su salud. La carne contiene mucho colesterol y grasas saturadas que se depositan en las arterias, obstruyéndolas, como podemos ver en la imagen, ocasionando problemas circulatorios, arteriosclerosis, infartos, embolias, etc. La carne genera enfermedades del ácido úrico, artritis, reumatismo, gota, tofos, etc. En su trozo de carne también se comen las enfermedades del animal. La adrenalina y la bilis que se generan por la angustia, la ansiedad, el terror y la impotencia de los animales van también impregnados en la carne.
La excesiva cantidad de hormonas, vacunas, sedantes y antibióticos que se le administran a los animales para mantenerlos vivos y hacerlos crecer y engordar rápidamente, también van incluidos en su platillo cárnico. Los animales, sobre todo los más grandes, van acumulando a través de los alimentos que ingieren durante toda su vida diversos contaminantes, como metales pesados, pesticidas, fertilizantes, que se acumulan en sus órganos y tejidos y luego son transmitidos al hombre al comérselos. Las hormonas que se les dan a los pollos son a su vez ingeridas por las personas que se los comen, causándoles esto también sobrepeso y alteraciones hormonales. De hecho, la mayoría de los problemas actuales de las mujeres, como quistes y miomas, y de los desarreglos sexuales de los hombres, como impotencia e infertilidad, se deben al exceso de estas hormonas femeninas que se consumen en los productos animales. Vegetarianismo y medio ambiente. Desde el punto de vista ecológico, la carne está lejos de ser una buena solución para el hambre en el mundo, ya que para obtener 1 kilo de carne de res, la vaca necesita comer de 15 a 16 kilos de granos y forraje, convirtiendo los 14 o 15 kilos restantes en pelo, piel, estiércol o energía. Igualmente, para producir 1 kilo de carne de cerdo, este necesita comer 6 kilos de comida, y una gallina necesita comer 3 kilos de alimento para darnos 1. Una hectárea puede producir alimento suficiente para 23 personas si se siembra col, 22 personas si se siembran papas, 19 personas si se siembra arroz, 17 personas si se siembra maíz, 15 personas si se siembra trigo, 2 personas si esa hectárea se utiliza para criar gallinas, 1 persona si esa hectárea se utiliza para producir carne de res. Por si esto fuera poco, más de la mitad del agua que se consume tan solo en Estados Unidos es utilizada para criar animales para comida. ¡Qué desperdicio y qué ofensa para un mundo hambriento! Cada año mueren de hambre en el mundo 40 millones de seres humanos, mientras, según las estadísticas, tan solo el ganado estadounidense ingiere cada año una cantidad de proteínas 6 veces mayor que la que sería necesaria para alimentar a toda la humanidad. Cada vez que usted come un bistec de 200 gramos, entre 45 o 50 personas podrían comerse una taza llena de cereales cocidos, si esos cereales no se hubieran utilizado para obtener su bistec de 200 gramos. Cuando elegimos el vegetarianismo, en lugar de producir alimentos para ellos, se los podemos dar a ellos. ¿Cómo empezar a ser vegetariano? Un error muy común en el campo de la nutrición es el continuar con el tabú de que la carne es indispensable en la alimentación humana, que sin ella los niños no crecen y nos desnutrimos. Esto, repito, es un tabú y un error que no tiene ningún fundamento científico. En el reino vegetal encontramos todos los aminoácidos necesarios para formar todas las proteínas y todos los nutrimentos que requerimos. La clave está en saber combinar los alimentos adecuadamente. Yo, como nutrióloga, tengo el conocimiento y como madre de 2 hijos, ahora ya adultos, que han sido 100% vegetarianos toda su vida, tengo la experiencia de que el vegetarianismo es una excelente alternativa de alimentación y de vida. No se necesita ser nutriólogo ni tener grandes conocimientos de nutrición para ser un buen vegetariano, pues las reglas básicas de combinaciones de alimentos son muy sencillas. Las explicaremos a continuación. Consideremos los 5 grupos de alimentos. 1. Frutas. 2. Hortalizas y verduras. 3. Cereales integrales, que son todos los granos que crecen en espiga como arroz,
maíz, avena, trigo, centeno, cebada, etc. Semillas, que son las de calabaza, girasol, etc. Y oleaginosas, que son nueces, almendras, avellanas, ajonjolí, etc. 4. Leguminosas, que son todos los granos que crecen en vaina como frijol, garbanzo, habas, lentejas, etc. 5. Huevos y lácteos. Para obtener proteínas completas y todos los demás nutrimentos, vitaminas, minerales, grasas saludables, hidratos de carbono complejos, además de la fibra necesaria para el buen funcionamiento intestinal, debemos combinar los alimentos de la siguiente manera. Primera opción. Combinar el grupo 3 de cereales con el grupo 4 de leguminosas. Para aprovechar al máximo las proteínas de estos alimentos, la proporción debe ser la siguiente: 2 partes de cereal por 1 de leguminosa. Por ejemplo, arroz más frijoles, siendo 2 tantos de arroz, que es un cereal, por 1 tanto de frijoles, que es una leguminosa. O maíz más lentejas, igualmente 2 porciones de maíz, que es un cereal, por 1 de lentejas, que es una leguminosa. O en un atole de leche de soya, por ejemplo, donde ya va combinada la leche de soya con algún cereal como avena, amaranto, trigo o maíz. Las opciones siguientes son para los que desean ser ovo-lacto-vegetarianos, es decir, incluir lácteos y huevo en su alimentación. Segunda opción. Combinamos el grupo 3 de cereales con el grupo 5 de huevos y lácteos. Por ejemplo, yogur con amaranto o granola, o arroz con leche, o atoles de cereales y leche. Tercera opción. Combinar el grupo 4 de leguminosas con el grupo 5 de huevos y lácteos, aunque esta opción es un poco más difícil de combinar y digerir. Por ejemplo, frijoles y queso, lentejas con queso, etc. Es muy importante remarcar que siempre hay que incluir por lo menos una ración de fruta o verduras crudas y o cocidas en cada comida a fin de obtener todos los nutrimentos y la fibra necesarios para el buen funcionamiento intestinal. Este tipo de combinaciones de alimentos nos dan la posibilidad de comer una variedad casi ilimitada de deliciosos platillos vegetarianos, sanos, sabrosos y nutritivos. Y nos brindan además muy valiosas ventajas. La posibilidad de nutrirnos sin intoxicarnos. La posibilidad de alimentarnos a mucho menor costo a nivel personal y a nivel de nuestro hambriento planeta. La posibilidad de una relación menos cruel y más armónica con la naturaleza, pues los animales están recibiendo todo el dolor que nosotros no sabemos manejar. Cada vez que nos sentamos a la mesa podemos elegir. Por favor, elija el vegetarianismo. Hágalo por los animales, hágalo por el medio ambiente y hágalo por su salud. Muchas gracias. A nombre de los millones y millones de animales indefensos que son sacrificados diariamente en el mundo para comida de los seres humanos. Si desea más información de cómo iniciarse en el vegetarianismo, obténgala en la página www.seavegetariano.com o en los libros Nutrición efectiva igual a comida vegetariana o Un camino hacia la salud, ambos por la licenciada Margarita Chávez Martínez, o en la página www.margaritanaturalmente.com. Puede obtener más copias de este video en www.margaritanaturalmente.com y www.oyelo.com.
El día llegará en el que un crimen contra un animal será juzgado como un crimen contra un hombre. Leonardo da Vinci.